retos de la normalización técnica en la descentralización de los sistemas eléctricos. La siguiente, por favor. Yo pertenezco al organismo de inspección de ANSE dentro de la Dirección de la Evaluación de la Conformidad. Soy inspectora de la interconexión y la conexión de centros de centrales de generación y centros de carga, así que estoy aprobada bajo la Comisión Reguladora de Energía para la inspección de centrales fotovoltaicas, de centrales eólicas y cualquier central de generación que se interconecte al Sistema Eléctrico Nacional. Adicionalmente, soy unidad de verificación de instalaciones eléctricas bajo la NOM 001C de 2012, que ahora nos llamamos unidades de inspección bajo la nota nueva Ley de la Infraestructura de la Calidad. Entonces, estamos constantemente en contacto con sistemas descentralizados de energía, que ha sido un boom importante para nuestro sistema interconectado nacional. Siguiente, por favor. Para entender qué es un sistema descentralizado en energía, necesitamos conocer qué es un sistema centralizado. En México y en la mayoría de los países a nivel mundial se manejan estos sistemas centralizados, que es generar energía eléctrica en grandes centrales de generación y posteriormente transportar esta energía hacia los centros de consumo o los centros de carga en México a través de la Red Nacional de Transmisión y a través de la Red General de Distribución. Actualmente, este sistema eléctrico nacional mexicano tiene en total, siguiente por favor, tiene una capacidad de generación total instalada de un poco más de 87,000 megawatts. De esos 87,000 megawatts, el 68% está constituido por unidades de generación de Comisión Federal de Electricidad, más los famosos PIEs. PIEs significa Productores Independientes de Energía. Los productores independientes de energía exclusivamente venden su energía a CFE y esta es facturada a través de la EPS 5. EPS significa Empresa Productiva Subsidiaria. El 32% de restantes son exclusivamente privados, es decir, clientes o usuarios que generan su propia energía y la utilizan para sus centros de consumo. De ese 32%, en total, de todo ese 100% que tenemos de capacidad de generación, el 35%, de acuerdo a datos reportados por CFE y el SENACE, el 35% son generados a través de energías limpias, pero el 32% que son de privados, el 50% es para energía fotovoltaica y el otro restante es para generación de energía eólica, lo que define perfectamente que México se maneja totalmente como un sistema centralizado de energía. Siguiente, por favor. Este es un mapa muy interesante porque da la ubicación geográfica al 2023 de las centrales de generación de CFE más los productores independientes de energía. Aquí, si podemos hacerle un acercamiento al norte del país, ubicaremos la famosísima, ahorita muy popular, central fotovoltaica Puerto Peñasco. Puerto Peñasco en su etapa final va a generar 1,000 megawatts de generación fotovoltaica en México. Y esto es muy importante porque México es el segundo país en Latinoamérica que tiene la capacidad de generación, es el segundo país después de Brasil en capacidad de generación de energía. Y de acuerdo al norte, comparándonos con el norte de México, nuestra capacidad de generación actual es muy similar a la del estado de California en Estados Unidos. Siguiente, por favor. En el siguiente slide podemos ver cómo están ubicadas las centrales de generación y también y al mismo tiempo podemos ver las líneas de transmisión. Esto es una proyección, datos recientes de hasta el 2027 que tiene el SENACE. Y como podemos ver, todavía nuestras líneas de transmisión, como es un sistema centralizado, pues no son suficientes para poder
transportar toda la energía de estas grandes centrales hacia los principales centros de consumo. Siguiente, por favor. Así que, revisando lo anterior, ¿cuáles serían las ventajas de tener un sistema centralizado? Realmente observamos muy pocas. De acuerdo al código de red, un sistema centralizado permite garantizar la continuidad y la calidad del suministro de energía eléctrica, fomentar un desarrollo eficiente y confiable de la infraestructura del sistema eléctrico nacional a beneficio de todos los usuarios. Es decir, que el SENACE, de cierta forma, tiene un control mayoritario del sistema eléctrico en cuestión de generación y demanda. Es decir, él puede hacer la interconexión o mandar a la interconexión de centrales y también puede conectar o desconectar remotamente carga. ¿Y esto para qué? Para controlar y mantener principalmente los parámetros de tensión y, como comentaba el ingeniero Gutiérrez Vera, de frecuencia mediante generadores síncronos, utilizando una fuente primaria de generación, es decir, haciendo la regulación primaria, estableciendo los niveles de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Ustedes saben que si nosotros tenemos más generación de la que demanda la carga, elevamos los parámetros de frecuencia, pero si tenemos más demanda que generación, esto disminuye los parámetros de frecuencia y eso puede alterar todo el sistema interconectado nacional. Por eso el SENACE monitorea en tiempo real cuáles son los valores que se necesitan para abastecer la demanda en un punto determinado. Esto es lo que maneja un sistema eléctrico centralizado. Esto lo hace para satisfacer de cierta forma a las 24 horas la demanda que se necesita en cierto momento. Adicionalmente, el sistema centralizado permite hacer una programación global de las unidades generadoras que necesiten mantenimiento y tener generadores disponibles para inyectar esa potencia de esas centrales que están fuera. Sin embargo, podemos observar que lo que ocurrió en mayo, a mediados de mayo, observamos que se necesitó más centrales de generación porque así lo exigía la demanda. Entonces, hubo una desconexión para mantener estable el sistema eléctrico, lo que es una clara desventaja de un sistema eléctrico centralizado. Por eso iniciemos ahora con las desventajas. Primero, si tenemos generación de energía no renovable, la demanda eléctrica está creciendo a tal punto, y lo estamos observando con el incremento de calor a nivel mundial, está creciendo la demanda eléctrica a tal punto que esto va a superar el crecimiento de energías no renovables en el sistema. Entonces tenemos que trabajar en inclusión de energías limpias para obtener los objetivos, alcanzar los objetivos indicados en el Acuerdo de París sobre el cambio climático para la baja emisión de CO2 en el planeta. Actualmente se estableció una meta, la Secretaría de Energía, a través de un manual, de que en el 2024 se tenía que generar con el 35% de energías no renovables. No quiere decir que sean energías solamente, como le llama el SENACE, intermitentes, sino que también podemos echar a mano de centrales hidráulicas, centrales de cogeneración, pero el problema del cambio climático es tal que ya no tenemos agua para generar con hidroeléctricas. Entonces tenemos que trabajar en evolucionar en energías intermitentes que permitan almacenar esa energía y tenerla disponible para inyectarla al sistema. Otra desventaja de tener un sistema centralizado es que hay pérdidas de donde está la central de generación hacia los centros de consumo en las líneas. Podemos estimar que dentro del 1 a 2% hay pérdidas en energías en el sistema de transmisión y del 5 al 6% en el segmento de distribución,
lo que también vuelve poco eficiente el transporte de esa energía. Otra desventaja del sistema descentralizado es que en México no tenemos flexibilidad en el sistema eléctrico. No tenemos todavía la habilidad para adaptarnos a las condiciones de variabilidad del sistema, es decir, donde podamos tener opciones para el transporte o el intercambio de energía sin dañar el propio sistema eléctrico. Adicionalmente, nuestro sistema eléctrico es poco resiliente, es decir, no tiene la habilidad para anticiparse y adaptarse rápidamente a un cambio de operación y de infraestructura. Y esto lo vimos en mayo, cuando incrementó la demanda, tuvieron que desconectar la carga para poder mantener esa regulación, generación-demanda en el sistema. Otra desventaja clara es que en los sistemas centralizados están controlados por grandes empresas de servicio público y que forman de cierta forma un monopolio natural, como lo vimos en los años 70, donde CFE generaba, transmitía, distribuía electricidad. Esto hace que los usuarios no tengan opción de cambiar a diferentes empresas que puedan darles ese servicio. Y hay veces que tenemos que esperar mucho tiempo en una resolución de CFE para que nos asignen un oficio resolutivo o para interconectar nuestra central. Entonces, estos tiempos que son importantes para el usuario se vuelven un problema en la atención de estas grandes empresas. Adicionalmente, las pequeñas fuentes de energía que se llaman sistemas descentralizados no están diseñados para acomodar esos recursos de energía distribuida a la red. Es decir, tenemos un problema de saturación de nodos a nivel nacional. Si me hace favor de cambiar el slide, podemos ver en la siguiente hoja cuáles son los enlaces que presentan mayor saturación a nivel nacional. Y esto es información de mayo del 2024, es reciente. Quiere decir que los usuarios tienen poca factibilidad de poder interconectarse a la red por presencia de saturación de nodos y un retraso en el tiempo para esta interconexión. Por lo tanto, siguiente por favor, ¿cuál es el valor que aporta la descentralización del sistema eléctrico? ¿Qué podríamos esperar de descentralizar el sistema? Primero, acercar la generación de energía a los centros de consumo va a optimizar el proceso de generar o de construir nuevas líneas de transmisión, porque ahora el consumo está cerca de la central. Entonces, no tendríamos que esperar tiempos de construcción, que es el principal desafío de la transición energética. Adicionalmente, si nosotros generamos energía renovable a gran escala, necesitaremos sistemas de almacenamiento muy robustos, lo que quiere decir que si nosotros aportamos esa generación a pequeñas centrales de consumo, la operación y el mantenimiento, la dimensión de las unidades de almacenamiento será más sencillo. A futuro podríamos esperar una independencia energética, es decir, que nosotros los usuarios podríamos ser capaces de generar nuestro propio consumo y si tenemos excedentes de energía, poder inyectar esos excedentes a la red y poder hacer un abastecimiento en conjunto mucho más robusto. Y de manera ambiental, pues bajaríamos o tendríamos un bajo consumo de energía convencional, como son las termoeléctricas, como son las carboeléctricas, que generan mucho CO2 y que al hacer uso de estas energías renovables podríamos mejorar todavía más el cambio climático. Pues, ¿cómo estamos en ventajas de la descentralización? Siguiente, por favor.
Tenemos una política energética en el México, sin meternos en ámbitos difíciles de tratar. No sabemos cómo va a ser el nuevo gobierno. Podría decir que quien ganó es un especialista en sistemas de energía. Sin embargo, no sabemos cómo es la política energética en México, y lo que sí sabemos actualmente es que la política actual acota a un sistema principal de generadores produciendo a la mayoría del país. Hablando con un también gran representante de la energía eléctrica, el ingeniero Marco González de CFE Suministro Calificado, él me comentaba que para pedir una cotización para generar en CFE es más difícil que pedirle una cotización de generación a un privado, porque CFE es tan grande y hay que mover a tanta gente que es difícil acelerar el proceso de compraventa de energía. También estamos atravesando por una demanda de permisionarios que ya tenían su permiso de generación con el antiguo gobierno y que ahora con el actual pues se ha frenado un poquito, dándole preferencia a CFE, ¿no? Además, no tenemos un sistema flexible para recibir en este momento a un sistema descentralizado de energía. No contamos con redes de transmisión y de distribución que tengan más medios de seccionamiento para aislar una falla. Entonces, si todos empezamos a generar en poca escala, nuestro sistema no está suficientemente flexible para poder aislarnos sin afectar la generación y el consumo del usuario, de otro usuario. Y necesitamos digitalización, como lo comentó el ingeniero Odón. Es decir, necesitamos monitoreo en tiempo real para ver de manera bidireccional ese cambio de generación-consumo, generación-consumo. Y eso tendríamos que robustecer en ese aspecto la distribución, que es un aspecto importante en donde el gobierno tendría que invertir, ya que con base al artículo 27 de la Constitución es un servicio público de los cuales los privados pues no podrían tener acceso. Adicionalmente, tenemos que trabajar mucho en el cambio tecnológico de almacenamiento de energía, es decir, saber cómo almacenar más energía con bancos de baterías, pero también hay condensadores síncronos, hay volantes de inercia, que nosotros en México no tenemos ese desarrollo, digamos, que tienen otros países europeos en esta nueva tecnología, y que tampoco tenemos marco regulatorio para hacerlo. Entonces sí necesitamos trabajar mucho en eso. Como les comentaba, Puerto Peñasco va a generar en su etapa final 1000 megawatts, pero solamente va a poder generar 192. Entonces necesitamos impulsar mucho esa parte. Y del punto central del que me toca hablar, la regulación técnica y la normatividad. Es decir, las especificaciones técnicas se desarrollan más lento que los avances tecnológicos. Siguiente, por favor. El marco regulatorio en sistemas descentralizados y en este momento de generación distribuida es pobre. Tenemos actualmente el marco regulatorio establecido por la Comisión Reguladora de Energía, que son las tags de los modelos de contrato, la metodología de cálculo de las contraprestaciones, especificaciones técnicas para centrales de generación distribuida, las bases del MEM, el manual de interconexión de centrales de generación con capacidades menores de 0.5 megawatts, que es el que nosotros inspeccionamos, y también necesitamos que haya terceros que sean la visión del marco regulatorio, es decir, unidades de inspección, unidades de verificación, que puedan revisar y garantizar que la instalación eléctrica de la central de generación cumple con ese marco regulatorio.
Actualmente en la Comisión Reguladora de Energía se está realizando una norma oficial mexicana de sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, del cual somos parte como grupo del comité evaluador para revisar dentro de la parte técnica qué aplica y qué no aplica. Es un objetivo de la Comisión Reguladora que salga publicada este año. Esperemos entonces que todo vaya para bien, porque es necesario de manera importante que se regule ahora estos sistemas. En materia de normalización, de acuerdo a la Secretaría de Energía, no tenemos tampoco regulación de sistemas centralizados. Para verificar una central fotovoltaica actualmente de un privado o de un usuario, calificado o de un usuario de suministro básico, si es un lugar de concentración pública, lo revisamos bajo la NOM 001 sede en los artículos principalmente que hablan de generación, el artículo 445, el artículo 690, podríamos hablar tal vez del artículo 700, pero no tenemos un marco que nos dé especificaciones técnicas específicamente para sistemas fotovoltaicos. Entonces, también es importante que esperemos que ya se subió en la nueva edición de la NOM 001 al portal de la Secretaría de Energía. O sea, vamos en buen camino para esperar una nueva NOM 001 sede 2012 edición 2022, que ya nos surge cambiar y actualizarnos en cuanto a esto. Nosotros también, como unidades de inspección, tenemos que volver a realizar un examen para aplicar en estos términos de buena forma la evaluación de la conformidad de la nueva norma que salga. En base a estándares mexicanos como ANSE, nosotros contamos con varios comités. El comité que le tocaría a sistemas descentralizados de energía es el Comité de Energías Renovables. Estamos trabajando en la NMXJ 618, que es la evaluación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos, la evaluación de la seguridad de los dispositivos fotovoltaicos. También tenemos la NMXJ 657, que habla de sistemas híbridos y de energía renovable, sistemas fotovoltaicos que se conectan a la red eléctrica, requisitos mínimos, documentación y pruebas, que es la NMXJ 691, de la cual les invito a revisar en la página de ANSE en normas publicadas. Dentro del Comité de Coordinación de Aislamiento, Generación y Transmisión, Distribución de Energía, pues para hacer flexible el sistema, contamos con 7 normas de aisladores, capacitores, apartarrayos. De interruptores y restauradores estamos trabajando con los comités para realizar estas normas, pero de transformadores de instrumentos tenemos publicadas actualmente 2. Sin embargo, es importante mencionar que a la hora de la inspección de las instalaciones eléctricas, las especificaciones mandatorias son las especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad a través de sus características particulares. De generación particular de energía, contamos con la NMXJ 673, que es energía eólica, y también otra norma muy importante es la NMXJ 281, que habla de todo el vocabulario técnico de generación, transmisión y distribución de energía. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Todas estas normas las van a poder consultar en la página de ANSE. Basta con poner en el buscador sistemas de energía renovables, energías renovables, generación, para que puedan consultar en base al trabajo que está realizando ANSE en materia de normalización de sistemas descentralizados. ¿Por qué es un reto los sistemas descentralizados dentro de la normalización técnica?
Primero, las regulaciones son consecuencia de los cambios tecnológicos. Como ustedes podrán haber escuchado de la inteligencia artificial, sobre que ahora se puede imitar la voz de una persona, o que ahora generas con una fotografía los movimientos. Ese es un cambio tecnológico que no nos esperamos en materia de regulación. Y hasta ahora Estados Unidos está trabajando en hacer un marco regulatorio para todo eso. Es así, es un claro ejemplo de que los avances tecnológicos cambian tan rápido que dentro del sistema político y las regulaciones vamos avanzando a un grado tal que no podemos alcanzar esos cambios. Los cambios tecnológicos se mueven a alta velocidad y los procesos legislativos, desafortunadamente, son mucho más lentos por el tipo de sistema, no profundizando en temas de política. La normalización siempre observará seguridad y desempeño. Para la normalización lo más importante es la seguridad de los usuarios, pero también cómo operan los equipos en condiciones normales, en condiciones de falla y en condiciones transitorias de operación. Entonces, todo esto lo regula la infraestructura de la calidad en el artículo 34. Para poder emitir una norma, se tiene que tener, aparte del título, un objetivo, un campo de implicación, justificar la identificación, las especificaciones, las características, las disposiciones técnicas, tener un procedimiento para evaluar la conformidad, tener o identificar las autoridades que llevarán a cabo la inspección, hacer referencias a otros estándares mexicanos o internacionales, utilizar bases de otras normas internacionales, bibliografía que complemente todo lo en cuestión de normalización, tener una propuesta de impacto regulatorio, entre otras especificaciones que vienen en la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Entonces, como sabemos, normalizar es un reto que tenemos en México, es un tema que tenemos que ir avanzando y que tenemos muchos nuevos cambios tecnológicos que tenemos que ir optimizando y avanzando en esos temas para obtener regulaciones que puedan ayudarnos a garantizar la seguridad y el desempeño de los equipos. Y bueno, ya para finalizar, pongo a la mesa de los ingenieros, del ingeniero Pedro, del ingeniero Don, que también hablemos de cómo es que debemos de revisar la evaluación de estas normas, porque cuando un servicio tiene un dictamen de verificación, si no se especifican bien las condiciones en las que se está revisando la infraestructura. Hay muchas discrepancias en cómo un verificador evalúa la norma y cómo Miriam evalúa la norma, y eso no debe de ser, tenemos que llevar un procedimiento. Entonces, sí sería bueno revisar eso en cuestión de sistemas descentralizados, ¿no? Pues muchas gracias por su atención.